Recording is on. Paz Inverencial. Paz Inverencial. Muy buenas noches. Reciban todos ustedes desde Bogotá, desde El Salvador, desde Estados Unidos y desde México un fraterno y sincero saludo a quienes nos acompañan en estas sesiones de estudio de lo que es el proceso de instrucción virtual de antecámara y primera cámara de la enseñanza gnóstica samariana que estamos compartiendo con todos ustedes a través de estos medios tecnológicos, así que sean todos ustedes bienvenidos. De parte de la Iglesia Gnóstica Cristiana Universal de El Salvador, de la Escuela Samariana de Estudios Gnósticos de El Salvador, de la Asociación de la Hermandad Gnóstica de El Salvador y de la Asociación Centro Educación Gnóstica Samariana, extendemos este grato saludo para continuar con estos propósitos de estudio de esta primera cámara en esta fase B. Hoy vamos a iniciar el estudio de un maravilloso módulo, este maravilloso libro de educación fundamental, un libro clave, su nombre lo dice, es fundamental dentro del propósito de estudio de la enseñanza gnóstica samaeliana. Vamos a encontrar pues una información muy importante en donde vamos a seguir profundizando lo que hemos estudiado desde los libros o módulos de introducción a la gnosis, el despertar del hombre, la revolución de la conciencia, el catecismo gnóstico develado y que hoy nos trae este maravilloso libro de educación fundamental, módulo 2 de esta primera cámara fase B. Vamos a desarrollarlo en 13 sesiones, tiene 39 lecciones para desarrollar en cada una de estas sesiones y este libro cuestiona o nos invita o nos muestra que el sistema educativo o amplía un poco sobre este, que no solo está a cargo a través de las instituciones, sino también que en el hogar también se hace este proceso educativo que solo busca producir piezas de una máquina. Por eso en el próximo módulo vamos a hablar del hombre-máquina, la carátula es muy diciente, en donde se habla de la mecanicidad en la que nos encontramos. Aquí se abordan las distintas manifestaciones de los agregados psicológicos, claves maravillosas que nos entrega el maestro, porque después, sí, somos juiciosos estudiando, nos vamos a dar cuenta cuáles son los niveles de la mente, algunos aspectos de nuestra psicología particular, etcétera, etcétera, que son claves para luego trasladarnos a la psicología trascendental de suma importancia y que a través de la didáctica del autoconocimiento vamos a poder explorarla. Entonces, toda la manifestación de los agregados psicológicos y la vida cotidiana es ideal para entender el origen de nuestros conflictos sociales. ¿Sí? Aquí ya empieza a desarrollarse el aspecto del mundo exterior, el mundo interior y todos los elementos que componen la dinámica no solo social, sino psicológica. Es ideal para entender el origen de nuestros conflictos sociales. Vamos a reevaluar valores y la vida social. Pues en términos trascendentes se habla de la revalorización y la transvalorización, pero a este nivel estamos hablando ya del proceso revaluativo de valores y de vida social, así que este magnífico y maravilloso módulo nos va a entregar una información sumamente importante y que dentro de nuestra vida cotidiana, si desarrollamos pues todo lo que estamos aprendiendo, vamos a obtener unos resultados maravillosos. Previamente a todos los estudiantes y a las personas que están inscritas en este proceso, les compartimos el material de estudio, es decir, el libro, se los compartimos a través de PDF en el chat para que ustedes lo fueran revisando, lo fueran consultando. Eso les va dando a ustedes ya una guía y un panorama mucho más claro y específico del contenido de lo que es este material, este módulo 2, este libro de educación fundamental. Estamos viendo en pantalla ya cada una de las diferentes sesiones programadas. Recuerden que nosotros trabajamos de la siguiente manera. Una sesión corresponde a un día de encuentro en donde abordamos y reflexionamos lecciones, es decir, el contenido de ese módulo que estamos estudiando. Y en este caso, pues como ustedes ya lo están viendo y como también lo informamos previamente a través del chat, estamos organizando cada una de las sesiones con el respectivo contenido que vamos a estudiar. Cada instructor o la pareja de instructores a cargo, pues se va a encargar en esa sesión de hacer esta reflexión. Entonces, como se describía anteriormente, son 13 sesiones, es decir, a partir de hoy empezamos a contar 13 días, 13 jueves en los que nos vamos a reunir a través de estos medios virtuales para estudiar el contenido de lo que aquí está en educación fundamental. Porque es importante que este libro realmente lo desglosemos, lo entendamos,
y que en el diario vivir nosotros veamos la aplicabilidad de este maravilloso libro, porque como su nombre lo indica, realmente nos da los fundamentos de todo lo que implica un proceso de educación personal, colectivo, familiar, social y mundial, si bien entendemos los planteamientos que aquí nos hace el venerable arcángel y maestro Samael Aún Weor. Entonces, hoy, 18 de junio, vamos a empezar con nuestra sesión número 1 y vamos a abordar la lección inicial que tiene que ver con el prefacio, la lección número 1 que tiene que ver con la libre iniciativa y la lección número 2 que tiene que ver con la imitación. Ya en la siguiente sesión, como ustedes lo están apreciando, pues vamos a abordar los temas consecutivos tal cual como están allí en ese libro, porque esa es la forma como vemos la coherencia y la pertinencia, no solo los planteamientos teóricos que hace el maestro, sino que nosotros ya vamos a entendiendo en esa forma como hemos ido escalando el estudio de estos libros, cómo realmente el concepto que nos entrega el maestro es completamente comprobable en nuestra vida cotidiana. Así que sin más preámbulos, vamos a entrar a entender el desarrollo de lo que es el contenido de este libro. Bueno, la lección inicial, pues encontramos en este módulo el prefacio. Pues gracias al estudio pues, de esos grandes hermanos que dentro de la Gnosis pues, se desarrollaron y tuvieron la oportunidad de entregar esta enseñanza, pues uno de esos grandes hermanos dentro de la enseñanza, que es Julio Medina Vizcaíno, un gran hermano, pues nos ha planteado este gran prefacio para que nosotros podamos abordar los capítulos que nos propone el maestro en este maravilloso módulo. Y nos indica que la educación fundamental es una ciencia que además de conocer las relaciones, ¿sí?, con otras personas, con lo que hacemos en lo cotidiano, pues nos va a enseñar a conocer pues aspectos fundamentales que tienen que ver con nuestra psicología particular. Por eso aquí se aborda todo lo relacionado al objetivo de la educación fundamental. ¿Qué tenemos que estudiar o cómo vamos a empezar a estudiar? Pues vamos al colegio, obviamente, a la universidad, y allá tenemos la oportunidad de formarnos en el saber, pero el ser, ¿cómo nos vamos a formar en el ser? Que ese es otro aspecto de suma importancia que nos permite avanzar no solo como personas en lo material, sino en lo espiritual. La memoria, aquí ya empezamos a hablar de la memoria, este es un nivel de la mente, ¿sí?, que corresponde a lo que se habla subconscientemente. Ese es un nivel subconsciente porque está embotellado por el agregado psicológico. Por eso se va a hablar de la memoria mecánica o de la memoria trabajo, la memoria consciente. Hay un capítulo dedicado, una lección dedicada a lo que es la memoria. Pero aquí nos damos cuenta que ya nos están dando claves de cuáles son los niveles de la mente. La simiente y los alimentos, recordemos pues que ya hablábamos de la transmutación, de una sexualidad trascendente, pero que parte de un proceso educativo para que nosotros avancemos en ese propósito. Y está centrado en una educación prenatal, no después de concebir, sino antes de la concepción, es decir, cómo tanto la dama y el caballero debemos estar preparados para que esa concepción se dé en equilibrio y que básicamente se da en el propósito de ese despertar de la conciencia, ¿sí? Personalidad e inteligencia, algo que tenemos que tener en cuenta porque la personalidad es un vehículo de expresión que obviamente permite entre lo psicológico y lo físico poder pues desarrollar lo que podemos desarrollar en el mundo exterior, pero también lo que recibimos por los 5 sentidos a través de los aspectos psicológicos, porque recordemos que hemos visto a grosso modo que es una mente sensual, una mente intermedia, pero aquí lo vamos a profundizar, y una mente interior, la libre iniciativa y la verdad. Sin libre iniciativa, pues, y correspondiente a lo que es el ser, porque nosotros podríamos decir que somos libres, pero somos libres si tenemos muchas personas dentro de nosotros. Esto es una gran inquietud que deberíamos plantearnos a nosotros mismos para que nos demos cuenta realmente cómo estamos. Por eso en el primer capítulo de Psicología Revolucionaria nos hablan de quiénes somos, de dónde venimos, para dónde vamos, cuál es el motivo de nuestra existencia, por qué estamos aquí, pero también en una de las lecciones de educación fundamental nos lo ratifican. ¿Quiénes somos realmente? ¿Sí? ¿Tenemos el ser en nosotros? Sí, lo tenemos. Pero ¿quiénes somos en estos momentos? ¿Quiénes están dentro de nosotros? Eso sería interesante poderlo analizar
para que así de esa manera pues nos permita desarrollar un trabajo y en el desarrollo de ese propósito de trabajo pues tengamos nosotros pues o que se nos presente esa oportunidad para que cambiemos realmente. Entonces, en este prefacio tenemos la oportunidad de tener un avistamiento general de lo que vamos a estudiar en este maravilloso libro. El contenido de lo que hemos ido explorando en este capítulo, ojalá ustedes ya lo hayan analizado, lo hayan reflexionado en estos días que empezamos a compartir este material, a reflexionarlo y empecemos a cuestionarnos en nosotros mismos si de verdad ya hemos ido entendiendo cómo se expresa en nosotros o qué hacemos nosotros con esa libre iniciativa. Si de verdad somos esas personas que tomamos la iniciativa ante cualquier situación de la vida cotidiana o sencillamente nos limitamos a hacer lo que otros hacen o no hacer nada y ser completamente pasivos en nuestra cotidianidad. Y allí cabe la importancia de destacar entonces que en este prefacio el maestro Garga Cuchines nos dice enfáticamente que esta educación fundamental es la que nos va a ayudar realmente a que mantengamos una relación acorde con ese mundo exterior que está en nosotros, pero también con las mismas personas. Y esa frase es contundente. ¿Sí? Educación fundamental es la ciencia que nos permite descubrir nuestra relación con los seres humanos, la naturaleza y con todas las cosas. ¿Y por qué se habla de una educación fundamental desde la gnosis? Muchos dirán, pero estos conceptos de dónde salieron o por qué los empezó a usar el maestro. Claro, porque el fundamento de todos los planteamientos gnósticos, y hablamos desde los 3 factores de la revolución de la conciencia, pues nos está hablando de esa base, de ese fundamento. ¿Y cuál es esa educación, ese proceso de aprendizaje que todos vamos desarrollando? No solo veamos la educación desde el aspecto académico, donde vamos a la escuela, vamos al colegio, a un instituto, sino que ese proceso en el que estamos aprendiendo permanentemente en la vida cotidiana. Todo lo que estamos nosotros vivenciando con otras personas y con nosotros mismos contribuye a un proceso de aprender, de adquirir una información sobre algo, de interiorizarlo y que eso nos permita a nosotros empezar a desarrollarnos. Y esta educación, ¿por qué es fundamental? Porque los planteamientos y los postulados que nos entrega el maestro Samael nos conducen realmente a que esas bases sean sólidas, a que no tengan que no nos tengamos que preocupar porque en algún momento ante una adversidad, ante un dolor o ese sufrimiento, se va a estabilizar esas bases y se van a caer lo que hemos construido allí. No, estas bases son realmente fuertes porque están cimentadas en el proceso de ese cambio y de esa formación adecuada que como personas vamos a recibir y que estamos recibiendo. No quiere decir que entonces como ya estamos adultos, ya somos mayores de edad, entonces no se puede realizar un proceso de educación fundamental. Claro, a medida que nos vamos acercando y nos vamos adentrando en todo lo que es el gnosticismo, pues vamos a encontrar realmente las posibilidades para empezar a implementar todos esos procesos en nuestra vida cotidiana y entenderemos entonces por qué nos relacionamos de determinada manera con unas personas en particular, porque hay ciertos escenarios de la vida cotidiana que nos generan mayor gusto, menor gusto, todo lo que eso nos desenvuelve a nosotros con la misma naturaleza. ¿Qué pasa cuando cambiamos de un entorno rural a un entorno urbano, etcétera, etcétera? Entonces, todo eso aquí nos está comprobando que tenemos y podemos realmente empezar a generar esta implementación de la educación fundamental en nuestra vida cotidiana. De ese proceso fundamental hay unas derivaciones de temáticas que se integran y definen esa fundamentación dentro del propósito de vida. Uno de esos es la educación sexual. Cuando hablamos de educación fundamental, estamos hablando de educación sexual, estamos hablando de educación psicológica. No solo hablamos también del ser, sino del saber. El saber lo necesitamos, debemos instruirnos. Para eso nos han dotado con 5 sentidos y lo que conocemos como los 5 cilindros de la máquina humana, porque pensamos, sentimos, nos movemos, instintivamente también nos desarrollamos y en lo sexual también tenemos esas posibilidades. Y aquí se centra también en la importancia de la sexualidad en cada uno de nosotros, tanto para damas como caballeros. Por eso la simiente humana es la más fácil de mejorar. Nos dicen en este preámbulo maravilloso, mediante el uso permanente de 3 alimentos básicos. No solo la simiente se constituye
de lo que comemos, es decir, los alimentos, vegetales, carnes, bueno, etcétera, etcétera, sino también de lo que pensamos y de lo que respiramos, que más adelante vamos a estudiar qué son esas impresiones y por qué esas tiene que ver con un tercer alimento. Entonces aquí ya nos están mostrando qué tipos de alimentación tenemos. No solo lo físico, no solo el aire, sino también el aspecto psicológico de orden trascendente. Pero vamos a empezar a identificar la diferencia entre estos elementos, porque si no sabemos para qué es cada uno de estos elementos, podríamos confundirlos unos entre otros. Por eso aquí se plantea que no podemos nosotros confundir ni la memoria, ni la inteligencia, ni la esencia, ni con el ego, ni la personalidad. Son aspectos que hacen parte de una unidad, pero realmente cada aspecto tiene unas características importantes dentro del desarrollo de este proceso educativo fundamental. La simiente es una de ellas. Nos están hablando de algo que tenemos que no solo entender, sino comprender. Y evitaríamos tantos problemas que se presentan hoy en el mundo con respecto al manejo de la sexualidad. Y que si en equilibrio nosotros avanzáramos, pues las cosas fueran diferentes y no se sufriría. Pero básicamente de eso también aprendemos. Hay que traer todas esas experiencias que no solo socialmente, sino culturalmente, pues en las que estamos inmersos, ¿no? Porque pertenecemos a unos países, también hacemos parte de unas colonias o barrios, ¿sí? Municipios, provincias, países, pero habitamos en el mismo planeta Tierra y ese planeta Tierra está dentro de un sistema, la Vía Láctea hace parte de todo, de un universo de posibilidades que realmente su magnitud, pues, o su grandeza, pues nos puede llevar a que realmente valoremos la importancia de lo que es este cuerpo físico y de la grandeza. Así como el universo se habla de un macrocosmos, pues también hay un microcosmos que somos cada uno de nosotros. Eso es lo interesante que nos trae o nos plantea este maravilloso libro y vamos a profundizarlo en el sentido que nos demos la oportunidad dentro no solo del estudio teórico, sino práctico. Recordemos cuál es la clave para poder desarrollar la enseñanza gnóstica samaeliana, es que esté dispuesta dentro de la vivencia de lo que desarrollamos en la vida cotidiana. ¿Y cuál es el resultado de eso? Lo que experimentamos y lo que podemos nosotros vivenciar dentro de ese propósito de trabajo que luego a través de la dialéctica, por eso se habla de una revolución de la dialéctica, es decir, que tengamos la capacidad de poder trasladar estos conocimientos a través de la vivencia de cada uno de nosotros. En este mismo planteamiento de lo que es este capítulo, pues el maestro nos habla de otros elementos interesantes que allí debemos tener en cuenta en el ámbito escolar, en el ámbito educativo, para qué nos están preparando, cómo adquirimos nosotros la información, a qué hace referencia a todo ese proceso. Y eso nos tuvo que haber generado algún tipo de inquietudes, ¿sí? Para que ustedes las vayan teniendo ahí en cuenta en la medida en que fuimos estudiando y analizando el contenido de estas lecciones. ¿Qué interrogantes nos surgieron? ¿Cuáles son realmente esas dudas que a partir de lo que el maestro aquí nos empieza a explicar nos genera a nosotros realmente como ese interrogante? Pero, o sea, ¿quiere decir que no tengo esa libre iniciativa? ¿Quiere decir que no soy capaz de tomar decisiones por mi propia cuenta? ¿Quiere decir que entonces estoy haciendo todo de manera mecánica, por ejemplo? Entonces nos gustaría que en este instante, pues cada uno de ustedes generara realmente ese planteamiento importante de lo que fue la experiencia al acercarse ustedes a este primer momento de entender qué pasa allí cuando el maestro nos habla sobre esta libre iniciativa, cuáles son esos elementos, porque en ese prefacio nos hacen una descripción general de lo que vamos a encontrar en el libro, ¿sí? Y por eso pues enunciaban esos aspectos importantes. Pero ¿qué les llamó a ustedes la atención? ¿Qué invitó a reflexionar a partir de lo que ustedes iban leyendo en este prefacio? Entonces nos gustaría que brevemente cualquiera de ustedes que está en este momento aquí en la sala nos comente qué le pareció el prefacio de este libro de educación fundamental. Recordemos, en la parte inferior hay una manita, le podemos dar clic para solicitar la palabra. De igual manera podemos habilitar el micrófono para realizar, bueno, los aportes respectivos o la participación. Entonces,
este es el momento para poderlo hacer, poder compartir dudas, inquietudes, aportes. Y lo maravilloso de este libro, si tuvieron la oportunidad de poder explorarlo inicialmente. A ver, ¿quién se anima sin temor alguno? Si no lo alcanzaron a leer completo, de lo que empezamos aquí a explicar, qué les generó esa inquietud, qué comentario pueden ustedes hacer con respecto a eso. Recuerden que este espacio es completamente participativo. Aquí no se intenta simplemente decir que de este lado se está haciendo lo único válido, sino que ustedes también expresen su apreciación con respecto a esto. Tiene la palabra nuestro hermano Santos Guillén desde El Salvador. Hermano, muy buenas noches, lo escuchamos. Hermano Santos, ¿puede usar el micrófono? Llamó la atención fue exactamente eso de que lo que es esencial que para que se aprenda tiene que gustarnos lo que estamos aprendiendo y entrando desde un inicio con ese concepto, ¿verdad? Que es formidable y bien válido, pues yo pienso que todo se va a aprender. Ya hemos ido subrayando conceptos especiales, pero más que todo en eso tiene razón maestro Gargacuchini, que es el prefacio. Para que algo se aprenda, nos tiene que gustar. Solamente es lo más destacado para mí. Perfecto, estimado hermano Santos, muchas gracias. La palabra ahora la tiene la hermana Rosa M. Rosario. Buenas noches para todos, gracias hermano. Bueno, a mí lo que me llamó la atención de esta parte es el llegar a la conclusión de que no tenemos libertad en el sentido de que antes de nacer ya traemos un montón de estigmas, o ya usted es de este color, de este lugar, este es su nombre, esto es lo que ya estamos, por decir, destinados o predestinados a ciertas cosas que no hay manera de verlas de otra forma. Entonces, pues, así como libertad, pues, no sé hasta dónde llega, ¿no? A mí me llamó la atención eso de que libertad, pues, no sé, porque yo lo digo porque dejé el lugar de donde nací para venir a tomar otra cultura, bueno, como quiera que lo vean, siendo otra cultura, sigue siendo parte del mismo planeta, pero con eso, pues, no hay libertad, no tiene uno el libre albedrío en realidad. Eso es lo que me llamó a mí la atención. Perfecto, estimada hermana Rosa. Sí, así es un libro maravilloso que nos da la oportunidad, pues, de poder reflexionar lo que realmente estamos haciendo en la vida cotidiana y lo que somos. Eso es de suma importancia dentro del propósito de estudio, porque ¿cuál es la finalidad dentro de ese estudio? Pues que cambiemos, ¿sí? Y cómo empezamos a cambiar cuando despertamos conciencia. Hay que traer lo que hemos estudiado de los anteriores módulos y siempre nos han enfatizado en que despertemos conciencia para darnos cuenta que lo que consideramos tan normal no es tan normal, ¿sí? Y que básicamente eso es lo que sustenta o nos puede dar algunas características o indicios de lo que son los agregados psicológicos, porque ellos se alimentan de eso, les gusta ese tipo de aspectos. Entonces, es interesante tener la oportunidad de poder reflexionar con respecto a lo que desarrollamos en la vida cotidiana. Ese es el propósito de este libro maravilloso. Ahora bien, ya cuando empezamos a abordar de qué nos vamos a encontrar en este libro, ahora sí entramos en materia, porque lo primero que nos empieza a explicar el maestro en este libro tiene que ver con la libre iniciativa. Cómo nosotros realmente empezamos a darnos cuenta que muchas situaciones de la vida cotidiana nos frenan para tomar ciertas decisiones y que infortunadamente estamos en un sistema educativo en donde realmente somos autómatas.
en donde hay que empezar a revisar entonces que a partir de ese proceso en el que somos estudiantes autómatas, que solo nos encargamos de recibir información, de estar en un espacio determinado con una cantidad de personas, pero realmente allí qué es lo que se está elaborando, qué es lo que se está construyendo, y entonces tenemos que autocuestionarnos. En esta lección, el maestro nos empieza a hablar de esas formas muy concretas y puntuales que generan en nosotros unos interrogantes puntuales. Y si ya a hoy, en este momento en el que nos encontramos, les hemos podido dar respuesta de alguna manera. No solo porque estemos nosotros en los estudios gnósticos, sino porque en el transcurso de la vida cotidiana, pues hay muchos interrogantes que se plantearon cuando éramos más jóvenes, cuando éramos más pequeños, y de pronto a hoy no tienen una respuesta, pero sí la vamos a encontrar en la medida en que empecemos nosotros a darnos cuenta cuál es el propósito de los diferentes procesos de educación en los que estamos inmersos. Desde el que conocimos cuando empezamos la vida escolar, donde pasamos, por ejemplo, el ciclo académico de la primaria, la secundaria, bueno, aquí en Colombia le decimos bachillerato, de pronto alguna formación técnica, o laboral, académica de otra índole, y luego continuamos con una educación superior. Ese ciclo de ese propósito de la educación, ¿cuál es el objetivo que cumple? Para la sociedad, para la familia y para cada persona, que eso es interesante que lo empecemos a plantear allí, porque el maestro aquí en esta lección nos habla sobre los maestros y los padres, los profesores, los docentes, los académicos y las madres y los padres de familia que también hacen un proceso de educación muy interesante. ¿Y sobre qué nos educan? ¿En qué nos están educando o en qué nos educaron los adultos que nos criaron? Desde la misma casa y desde la escuela. Hoy en día se habla ya de otros escenarios educativos, por ejemplo, estamos aquí en un entorno virtual educativo que nos da una información válida, concreta, pero que no es suficiente, ¿sí? Porque depende de lo que cada persona está empezando a adquirir y lo pone en práctica. Y entonces vemos que aquí el maestro en este capítulo nos habla de algo muy interesante que nos genera también otros interrogantes y tiene que ver con la inteligencia. Y entonces allí nos aclara que nosotros no podemos confundir esa inteligencia con ciertas capacidades intelectuales que desarrollemos a lo que realmente evidencia ese estado de conciencia que permite realmente una manifestación de nuestro ser. Entonces es interesante lo que encontramos en esta lección porque esa libre iniciativa tiene muchos componentes y tiene muchos elementos interesantes. Y entonces para tomar esa libre iniciativa el maestro nos dice que tenemos que liberarnos del temor. ¿De cuál temor? Si uno dice, no, pero si ya estoy viejo, ya estoy grande, ¿de qué miedo me hablan a mí? Yo no le tengo miedo a nada, no le tengo ningún pánico a ninguna situación de la vida cotidiana. ¿De verdad? Empecemos a revisar entonces en nosotros los que nos enunciaba ahorita la hermana Rosa. ¿Cuál es la libertad que realmente debemos poseer todos nosotros? ¿Cómo la expresamos? ¿Cómo la vivimos? ¿Cómo la manifestamos? ¿Cómo la describimos? ¿Sí? Y esa libertad nos conduce a esa libre iniciativa. No tengo que esperar a que otra persona me diga, mire, por esa calle no se debe cruzar porque esa es una calle que va para el otro sentido. O no tenemos que tener un policía al lado para que diga, ahí no se bota la basura, usted no tiene que robar, usted no tiene que matar. No tenemos que buscar todo el tiempo a papá y a mamá para decir, ay, ¿qué hago? ¿Y ahora qué digo? ¿Y cómo me veo? ¿Y cómo me siento? ¿Y usted qué opina? Sino que realmente tenemos la capacidad de ser espontáneos, de ser auténticos, de ser honestos, de tener criterio, de ser unas personas responsables, amables, cordiales con los demás, que seamos comprensivos, pero que seamos sinceros con nosotros mismos. Algunas de las formas como el maestro nos narra las descripciones de lo que es la libre iniciativa están muy cercanas a todos nosotros, a todo lo que hemos vivenciado, y nos insisten que tenemos que lograr un proceso creador, que nos salgamos de los esquemas y los estereotipos y busquemos la autenticidad. Esa es la libre iniciativa. No es para agredir a los otros o para entrar en confrontaciones, sino es realmente para que aprendamos conscientemente a vivir con las demás personas y eso empieza a darnos ya a nosotros un esquema muy distinto en qué nos vamos a formar y sobre qué nos estamos educando. Entonces esta lección es maravillosa y váyanse preparando para que ustedes también más adelante nos hagan
sus complementos y nos planteen los interrogantes que encontraron en la descripción de lo que es la libre iniciativa. Cuando empezamos desde el primer capítulo de este libro, ya nos están indicando algunas características de los agregados psicológicos. Varios agregados en el transcurrir del estudio pues se van a tratar, entre esos el miedo, que en la imitación pues el maestro nos dice que por miedo pues nosotros imitamos cualquier cosa. No somos realmente auténticos y por eso nuestra mente pues es maleable acorde a las características del agregado psicológico. En este capítulo en esta lección se plantea lo que es la fantasía. No podemos confundir una manzana con una pera porque no se parecen, ni siquiera en su sabor, o no podemos tampoco confundir un animal con otro, una persona con otra, porque cada uno de nosotros tiene una psicología particular, si partamos de ese hecho. ¿Qué tenemos en común? Que tenemos agregados psicológicos, eso sí tenemos en común, pero con ciertas características que tenemos que aprender a identificar. Por eso no solo se es inteligente porque se es erudito. Aquí ya nos están diciendo que la inteligencia es del ser, ¿sí? La erudición es del intelecto, pero ¿qué tipo de erudición vamos a desarrollar? ¿La subjetiva o la objetiva? Porque necesitamos la razón y la lógica con la parte místico-emocional superior para que en su conjugación pues tenga un resultado. Eso se llama la aprehensión de conocimiento. Aquí nos hablan sobre la conciencia en este maravilloso módulo. Y esa es la aprehensión, la captura que tenemos que desarrollar cada uno de nosotros para caer en cuenta qué es lo que estamos haciendo, cómo estamos viviendo, de qué manera, cómo nos relacionamos con las demás personas, en el trabajo, cuando vamos en el autobús, con la familia, con nuestros hijos, esposa, esposos, ¿sí? Etcétera, etcétera. Ahí nos vamos a dar una oportunidad y no solo decir que la responsabilidad del proceso educativo está a cargo de las instituciones educativas, ¿no? En el hogar, ese es otro nicho importante para el propósito educativo desde todo lo que tiene que ver con el ser y con el saber, se aprende. Por eso la mente de los estudiantes están recibiendo información diaria, pero jamás en la vida se detienen un momento a pensar el porqué de esa información. O recordamos para qué estudiamos en 9º grado álgebra de Baldor si ni siquiera la estamos aplicando. O vamos a la universidad y nos explican sobre una temática y la estamos ejecutando. No. Lo que sí necesitamos en esta vida es aprender de aritmética, sumas, restas, como dice el maestro, porque necesitamos saber qué es lo que pasa con nuestra economía particular. Si no sabemos sumar y restar, o nos tumban o tumbamos a otra persona, ¿cierto? O botamos el dinero, ¿sí? O no sabemos qué cantidad de material vamos a necesitar, por ejemplo, para construir una casa, o cuánta cantidad de árboles se necesitan para cuidar un río, etcétera, etcétera, y hacer conciencia de eso, ¿sí? El objetivo, o cuál es el objetivo de esa información, ¿para qué nos estamos formando? Si en última nuestra vocación, como también se explica en este maravilloso módulo, realmente se está definiendo es más por lo que queremos tener y no por lo que realmente debemos ser en la vida cotidiana. Entonces, ¿qué perdemos? Perdemos la capacidad de esa libre iniciativa porque estamos siendo influenciados no solo por el sistema, sino por las personas que hacemos parte de ese sistema. En última, si nosotros debíamos ser médicos, terminamos siendo abogados o en el peor de los casos, no desarrollamos ninguna profesión porque no consideramos que realmente la necesitáramos y nos desarrollamos en el comercio. Podemos ser buenos en eso, pero ¿realmente es nuestra vocación? ¿Sí? Esa sería una interesante pregunta que nos podríamos hacer. Obviamente que en el camino vamos aprendiendo, tenemos que desarrollar una labor porque necesitamos techo, comida y abrigo. Recordemos el libro de Introducción a la Gnosis. Se nos habla de esos 3 aspectos importantes, una triada maravillosa que sin eso, pues, ¿cómo vamos a nosotros trabajar espiritualmente teniendo hambre? Si no tenemos un techo donde podernos abrigar o una ropa con que abrigarnos. Es muy difícil. Por eso hay que meternos en los zapatos de nuestros semejantes porque con hambre es muy difícil tener un propósito consciente para desarrollar la vida. ¿En qué podemos caer? En los vicios, ¿sí? Podemos caer en terribles prácticas como el robo, el asesinato, etcétera, etcétera. O lo que es peor, por querer tener mucho dinero hasta de pronto nos aprovechamos de los demás, ¿sí? Entonces, esas son las cosas que no podemos considerar como normales.
cómo estamos descansando. Entonces, a medida que vayamos profundizando, la educación fundamental a qué nos ayuda, a que nos demos cuenta cómo nos alimentamos, de qué manera, qué tipo de relaciones tenemos con las personas, si realmente descansamos, o sea, descansamos, decir, esta máquina humana está descansando para que no nos enfermemos. ¿Cuál es el verdadero origen de las enfermedades o de los infortunios en la vida? Eso es lo que nos va a enseñar este maravilloso módulo para que sigamos profundizándolo en nuestras propias vidas. Otro de los aspectos que llama la atención en el contenido de lo que es la libre iniciativa y cómo nos la empieza a explicar el maestro es que él nos dice que nosotros no tenemos esa libre iniciativa porque vivimos con miedo. Y entonces tenemos que empezar a analizar ese agregado psicológico del miedo. ¿A qué le tenemos miedo ya siendo adultos? ¿A qué le tuvimos miedo cuando fuimos niños, cuando fuimos adolescentes, en nuestra adultez? ¿Cómo hemos vivenciado ese miedo? ¿Cómo es que nosotros hemos permanecido en el miedo durante muchos procesos de la vida cotidiana? Porque no opinamos, no podemos desarrollar la capacidad de opinar y expresar nuestras ideas o nuestras emociones. Estamos pendientes de lo que hacen los demás, cómo lo hacen los demás, y empezamos nosotros a hacer lo que hacen las demás personas y no tenemos esa libertad para pensar, para crear, para opinar, para decir, para formar un hogar. No tenemos esa libertad para decir un momento, no me parece esto, no lo voy a hacer con mi vida, espéreme un momentico que voy a organizar más aspectos de mi vida cotidiana y ahí sí tomo esas otras decisiones. Por ejemplo, entonces, para que vayamos analizando, para que tengamos muy en cuenta ahorita que hagamos esta otra explicación, nos gustaría conocer de parte de ustedes a este momento cómo han podido evidenciar esa expresión del agregado psicológico del miedo en los diferentes aspectos de la vida cotidiana. Sería muy interesante que ustedes nos compartieran esto, porque tiene que ver con lo que el maestro nos dice. Si ya como adultos de pronto hemos superado ciertas situaciones o aún no las hemos superado por ese miedo, entonces, ¿qué vamos a hacer con los más jóvenes que nos rodean? ¿Sí? Desde nuestra casa, en el lugar de trabajo, en la misma comunidad, nuestra colonia, nuestro barrio. Eso es importante que lo tengamos allí en cuenta. Nos dice el maestro entonces además que es urgente que los estudiantes dejen el miedo para que puedan tener libre iniciativa espontánea y creadora. ¿Qué elementos tan importantes nos entrega el maestro aquí en este capítulo? Más los otros que allí le corresponden. Pero entonces centrémonos en esta reflexión. ¿Por qué el maestro también nos afirma eso? ¿Por qué el agregado psicológico del miedo no nos permite tener esa libre iniciativa? ¿Y por qué nosotros no podemos ser espontáneos ni tampoco crear? Y no solamente veámoslo desde el aspecto de lo que implica lo esotérico, que también lo aborda la enseñanza gnóstica, sino desde la vida práctica. Nosotros en qué momento cortamos nuestra libre iniciativa, dejamos de ser espontáneos y nos escondemos y nos escudamos todo el tiempo en el miedo. Ya de adultos incluso, pues uno dice, no, pero es que ya sé tanto que mejor no digo nada, pero es realmente es que no quiere decir nada o porque estamos temiendo la reacción de la otra persona o el que dirán o qué va a pasar, qué van a decir de mí, qué va a pensar esa otra persona de mí o de pronto no voy a tener amigos. Eso es importante que lo empecemos a entender y por eso abrimos entonces en este momento los micrófonos para que ustedes nos compartan su opinión sobre esta frase que nos comenta aquí el maestro para que los estudiantes dejen el miedo y así se pueda tener una libre iniciativa espontánea y creadora. Entonces, las y los escuchamos para que por favor nos compartan su apreciación. Recuerden que abran el micrófono para poderlos escuchar. Hermano Eliseo, tiene abierto el micrófono. Quisiera compartir alguna opinión al respecto. Sí, fíjense que quiero disculparme porque yo pocas veces he estado con ustedes, porque razones laborales, ¿verdad? Pero la verdad es de que siempre he estado estudiando, he copiado todo el material que ustedes me han ido dando y desde mi niñez podría decir los 12 años, cuando había un centro de estudios en la Quinta Potosí que se llamaba Movimiento Gnóstico Cristiano Salvadoreño. Un poco de historia para que sepan más o menos de mi trayectoria.
pero soy tecnólogo educativo, saqué una maestría en eso, mi profesión es otra. Y me gustaría hablarles sobre la cuestión del el estudio. El estudio realmente no es solo una misión de los padres en casa, pero sí debe ser compartida porque lo, eh, de ustedes lo decía, lo que se aprende en la escuela, ah, sí, lo que se aprende en la escuela no es igual a lo que se aprende en casa, lo que se debe aprender en casa. Luego, de primero también preguntaban algo respecto al prólogo. Siempre los prólogos son hechos por hermanos que ya tienen una gran vivencia dentro del gnosticismo y aparte de una gran vivencia, una gran práctica. Han elevado mucho su kundalini y tienen muchas capacidades. Entonces, es lógico que la, la revolución de la conciencia lo que nos va a producir es libertad, pero no es un libertinaje, porque se deben diferenciar las dos palabras, pero la libertad plena, por ejemplo, yo he leído a Baruch Spinoza, puedo leer a Engels, puedo leer a Marx, puedo leer a tantos filósofos, pero nadie se va a asemejar a la profundidad que tiene el venerable maestro Samael. O sea, ellos, porque también soy terapeuta en drogodependencias, y nosotros vemos, por ejemplo, todos los agregados psicológicos los vemos como defectos de carácter. Entonces, y los estudiamos porque son cosas con las que el individuo, la persona debe trabajar a través de su, de su tiempo de sobriedad que lleve. Ya me estoy refiriendo a la recuperación y es que eso es algo que se trata mucho en terapia cognitivo-conductual. Entonces, yo siento que ustedes están haciendo una gran labor. Es primera vez que yo me conecto, pero sí he estado estudiando, como les digo, y de ahora en adelante mis horarios cambian, entonces tendré la oportunidad de estar más con ustedes y conocernos un poco más. Doy espacio para otra opinión. Muchas gracias, hermano Eliseo, por acompañarnos en esta sesión. Bien sabemos que sí, usted es muy juicioso y muy ordenado en seguir el proceso de estas sesiones de estudio, como lo han hecho también otros hermanos y otras hermanas. Y qué interesante lo que usted menciona, porque debemos ratificar que ese proceso de educación no le compete solamente a los padres, a las madres o solamente a los docentes, sino a todos los adultos en general en nuestra sociedad. Debemos ser responsables de esos procesos de estudio, de educación y de formación hacia los otros. Entonces, en ese trabajo permanente, en esa práctica constante, lo que estamos haciendo en la vida cotidiana, pues debemos seguir en ese propósito. Entonces, a través de esta educación fundamental, estamos reorganizando todos nosotros. Creo que esta información de este libro nos está ayudando para seguir en este proceso, reorganizar toda esa labor que debemos hacer para educarnos nosotros mismos y de esa forma servir también en cierta medida de educadores para las demás personas. Entonces, muchas gracias, hermano Eliseo, por acompañarnos en esta sesión. Le vamos a dar entonces ahora la palabra a nuestra hermana Rosa. Muy buenas noches, la escuchamos, hermana. Gracias. Bueno, yo puedo decir que el miedo en mí, porque esto es mi experiencia, se convirtió en una forma como de ir en contra, ¿no? A mí se me tildó por ser la oveja negra, pero es porque yo estaba buscando algo, estaba yendo en contra de todo lo que me estaban enseñando o metiendo en la cabeza que debería de seguir como patrones de familia, de cultura, de qué sé yo, todo eso. Al ser tildada como una oveja negra, pues la decisión que uno toma es como de buscar otro camino más diferente, ¿no? Y siempre estuve buscando porque yo sé y sabía y he sabido que siempre hay otro camino. Lo que pasaba era que no lo encontraba y mi miedo
se volvió en esa rebeldía de ser la oveja negra, pero también me llevó al camino de poder encontrar lo que yo estaba buscando. Qué bien, hermana, así es. Muchas veces ese error es el que nos conduce a estar después en la certeza. Y qué afortunados pues nos sentimos en la misma enseñanza, porque el aceptar y reconocer el error nos está ayudando realmente a seguir avanzando paulatinamente, pero de una forma muy constante en este camino. Entonces, es muy cierto lo que usted enuncia, hermana Rosa. Muchas gracias por compartirlo. Perfecto, vamos a darle la palabra a nuestra hermana Lucy, posteriormente a nuestros hermanos Estela y José. Hermana Lucy tiene la palabra. Hola, muy buenas tardes a todos. Yo como que tengo algo en pro y en contra. Bueno, a mí, en lo personal, a mí me sirvió que mi padre nos educara, bueno, a mí en lo personal, que nos educara de una forma, o sea, que no se le podía faltar el respeto. Yo a veces, ¿cómo se llama? Lo pongo en práctica con mis hijas, pero como estamos en otros tiempos, dicen ellas, pues no se puede tratar igual como mi padre me trató a mí. Pero ese trato a mí me ayudó a no cometer errores. Sin embargo, ahora en la actualidad hay muchísimos jóvenes que les faltan el respeto a sus padres y no tienen un límite. Entonces yo hablo en lo personal por la educación de mis padres. A lo mejor no fue la correcta, pero a mí me ayudó a no cometer muchos errores. Eso es en cuestión a la educación en casa y en la escuela. Bueno, yo siempre he dicho que este conocimiento, me gustaría que en todas las escuelas se empleara, desde la formación más básica hasta lo que nosotros estamos exponiendo ahorita, porque les ayudaría muchísimo a los jóvenes, porque ahorita, bueno, aquí en México no están, pero bien mal educados. Bueno, lo digo porque más antes así no se les faltaba el respeto a gente mayor, por ejemplo. Nosotros, bueno, yo fui educada de cederle la silla a una gente mayor. Ahora voy en la micro y todos los señores grandes van parados y los jóvenes van sentados. Y pues, bueno, yo digo que a veces un poco de rigor, un poco, no hay que irse a los extremos. Un poco de rigor sirve para no que te tengan miedo, sino que te tengan respeto. No es tanto miedo, sino que te respeten y hacer respetar que a una gente mayor, por ejemplo, se le respete. Esa es mi humilde opinión. Perfecto, muchas gracias, estimada hermana Lucy. Y claro, los aspectos de la vida entre la formación en el colegio, en las escuelas o en los ámbitos académicos debe estar equilibrada con los aspectos del hogar. Realmente, si se recibe una orientación correcta sobre cómo respetar los propósitos de la vida misma, porque uno tiene que tener, digamos, cierto respeto hacia nuestros mayores, que cuando vamos en un bus pues seamos conscientes de las personas que no tienen las mismas capacidades que tiene un joven. Entonces todo eso, pues comúnmente se le conocen como valores cívicos, pero eso tiene que ver realmente con los aspectos que nos definen a cada uno como personas. Los valores no solo tienen que ver con conceptos, en decir que soy respetuoso, que soy honesto, cuando realmente nuestra forma de pensar, sentir y actuar no tiene que ver nada con esas palabras que estoy diciendo. Sí, es que soy humilde, pero ¿humilde en qué? ¿Qué es la humildad realmente? ¿Una palabra o realmente es algo que tiene que ver con el ser? La humildad es una característica del ser. El ejemplo claro era lo que estudiábamos ahora hace un momento con la inteligencia. Estamos confundiendo la inteligencia con la erudición y nada tiene que ver la inteligencia con eso. La inteligencia es del ser. La erudición o la parte intelectual, pues puede ser superior o puede ser inferior o puede ser superior. Puede ser subjetiva o puede ser objetiva, pero eso depende de nosotros porque nos han dotado con una maravillosa facultad que es la de pensar, la del intelecto.
y de ahí se derivan algunos otros aspectos como la imaginación, la memoria, ¿sí? Entre otras, que obviamente determinan realmente cómo somos. Pero, estimada hermana Lucy, un gran aporte, realmente, porque todo eso en el ámbito del estudio de la educación fundamental tiene que ver con esos aspectos. Ahora vamos a darle la palabra a nuestros hermanos Estela y José y posteriormente a nuestro hermano Urán. Bueno, buenas tardes, buenas noches a los hermanos. Referente a la pregunta que dice, ¿es urgente que los estudiantes dejen el miedo? En otros libros, el maestro tiene más de 60, 70 obras, dice que el miedo, el origen del miedo es la ignorancia, ¿verdad? Pero ya lo expresó la hermana Lucy por ahí, la forma en que nos han educado, ¿verdad? Que los padres, incluso maestros, yo recuerdo pues que en mi tercer grado había un maestro que se sacaba el cincho, enseñando las capitales del mundo, ¿verdad? De los países. 3 oportunidades voy a dar, dice. A la tercera, un cinchazo. Los maestros. Entonces, era bastante rígido. Obviamente tuvimos resultados y hay muchos que desearan volver a eso. Pero eso también generaba miedo, ¿verdad? Era una de las desventajas. Entonces, el miedo se combate con el conocimiento, ¿verdad? El origen del miedo es la ignorancia, como repito, lo dice el maestro en unos libros más adelantados que espero yo pues lo estudiemos. Luego sigue la pregunta, para que puedan tener libre iniciativa espontánea y creadora. Obviamente, cuando se combate el miedo, hay más libertad, ¿verdad? Y ahí es donde aflora nuestro ser, nuestras ideas, nuestra parte creativa, nuestro ser, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos tener claro, pues, cómo combatir el miedo. Como repito, es la forma en que nos educaron, no digamos los padres, pues las madres no se bajaban el chilillo, el cincho y todo era como violento, ¿verdad? Incluso aquí en El Salvador, que le estamos hablando desde El Salvador, Santa Ana, han cambiado las leyes, ¿verdad? Y muchos se quejan de eso, pues, porque los estudiantes se hacen como más, tienen mayor libertinaje, ¿verdad? Entonces hasta ofenden a los maestros y los maestros pierden ya control sobre ellos. Hoy estamos en otra etapa, pero bien, el punto es ese, combatir el miedo. También quería hablar sobre un concepto de que en la escuela, en el colegio, en la universidad que trata este libro de los maestros, nos enseñan el conocimiento académico para enfrentar la vida, para buscar un empleo, para tener bienestar económico, etc. Pero mucho de la realidad es que muchos no trabajan en lo que estudian. Y muchas materias que se reciben, se memorizan, no les sirven para enfrentar el mundo. El conocimiento para enfrentar la vida es este que estamos nosotros recibiendo, ¿verdad? Yo lo tengo muy claro y en el caso de mis hijos trato de inculcárselos, ¿verdad? Porque este conocimiento es para la vida y para la muerte. Entonces, este conocimiento sí nos ayuda a enfrentar las dificultades de la vida. Hasta allí para que otros participen. Gracias. Perfecto, muchas gracias, estimado hermano José, interesante intervención. Y todos estos aportes que se desarrollan en el marco del proceso de estudio, pues nos dan, bueno, nos acercan a lo que realmente estamos experimentando, pero en esa medida, pues vamos explorando un poco más y conociendo la enseñanza gnóstica samariana, porque la enseñanza gnóstica es sencilla, es práctica, tiene que ver con nuestra propia vida, eso es lo más bonito. Entonces, ahí vamos a encontrar el sentido del propósito de trabajo que tenemos que desarrollar con nosotros mismos. En estos momentos vamos a darle la palabra a nuestra hermana Urania. Tiene la palabra, por favor. Hola, muy buenas noches. Paz inverencial a todos. Sí estaba analizando sobre
sobre esa frase del miedo. Y fíjense que el miedo tiene, o sea, el origen de tanta adversidad que como seres humanos pasamos a lo largo de nuestra vida, muchas veces radica en el miedo. Y el miedo lo podemos buscar desde los primeros años de nuestra vida. Desde ahí ya nos vienen inculcando el miedo nuestros padres. No hagas eso porque te vas a caer. No te subas ahí porque te vas a caer. No hagas esto porque te voy a pegar. Entonces, es un tope que nosotros mismos vamos creando. Y cuando llegamos a la escuela, estudiamos porque nos han dicho que si no estudiamos, no vamos a poder vivir, no vamos a ganarnos la vida, no vamos a saber cómo ganarnos la vida si nosotros no estudiamos. Entonces, nos obligan a ir a la escuela cuando muchos de nosotros no traemos para el estudio. Y, o sea, y no debe de la persona avergonzarse por eso, porque hay muchos niños que hasta como que como que se sienten así como menos que los demás, porque a lo mejor no son tan buenos en alguna materia como lo es el otro, pero es justamente porque este niño no trae para ese tipo de estudio, sino que a lo mejor trae otras habilidades que lastimosamente el sistema no logra descubrírselas, porque el sistema que tenemos solo nos está llenando la cabeza de mucho contenido que en ningún momento lo vamos a necesitar. Y así es como muchos estudiantes pues fracasan en las escuelas. Hay muchos estudiantes que le meten tanto al estudio porque como no es algo que se les da natural, entonces se someten a muchas horas de estudio, de velos, se gastan su sistema nervioso por estar estudiando para poder rendir. Y lastimosamente eligen las carreras que no les gustan. Y ese es otro problema social que tenemos, que nuestros estudiantes, nuestros alumnos están agarrando, o nuestros hijos están agarrando carreras que no quieren, solamente porque el sistema les dice que hay carreras que les van a dar de comer y hay carreras que no. Entonces, el trabajo de nosotros como educadores que somos es de orientar a todos estos niños, adolescentes, jóvenes, para que ellos alcancen esa libre iniciativa, para que puedan elegir qué es lo que realmente quieren ser, no porque van a ganar más, sino que porque se van a sentir satisfechos, se van a sentir completos, desarrollando las capacidades que ellos traen, ¿verdad? Entonces, es un tema muy, pero muy importante y que bien vale la pena que nosotros lo apliquemos en todo momento, en toda conversación, o los que pues en algún momento tenemos acceso a poder impartir este conocimiento, que también lo hagamos para que vayamos desbloqueando todos esos topes, ¿verdad?, que en nuestra sociedad tenemos. Nada más, muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias, estimada hermana Urania. Y sí, hay que tener en cuenta, pues, lo que el miedo puede hacer en cada uno de nosotros, ¿sí? ¿Cómo será que se pueden formar hasta guerras por el miedo? ¿El miedo a qué? A quedarnos sin qué comer, sin tener qué tipo de recursos, bueno, múltiples recursos que podemos encontrar en la naturaleza.
Y lo que no nos damos cuenta es que los jóvenes están repitiendo la historia de nosotros como adultos, ¿sí? ¿Por qué? Por el ejemplo que les estamos dando. Y ese ejemplo se traduce en qué? En lo que, pues socialmente, dentro de esos propósitos, pues no encontramos nuestra verdadera identidad, que es el ser. Por eso, en la próxima lección que estamos estudiando en esta noche, tiene que ver con la imitación. Por miedo imitamos. Hay algo interesante que planteaba nuestro hermano José, que la ignorancia tiene que ver con esos aspectos del origen del miedo, pero también aquí nos están entregando otra característica interesante que tiene que ver con ese aspecto, que es el temor. Y claro, el temor pues tiene un ropaje que se puede hasta identificar como amor, pero nada tiene que ver con el amor. Eso es lo más curioso. Aquellos que dicen que quieren la paz realmente no les gusta la paz, les gusta la guerra. No es que en nombre de la libertad voy a ir a tal país y vamos a hacer de que encuentren su libertad cuando ni siquiera quienes proponen esa libertad son libres, porque son esclavos de qué, del poder, de la riqueza. Utilizan la religión para poder encontrar un propósito en esta sociedad, no con un fin del despertar de la conciencia, es para sostener todo un sistema que a través de la política, la economía y todo lo social, pues lo vemos hoy en día. La enseñanza gnóstica samaliana nos enseña a identificar esos aspectos que son una realidad, pero que tampoco nosotros nos vamos a dejar arrastrar de esas dinámicas, ¿sí? Estamos en una sociedad, el mejor ejemplo es cuando estamos en un corral con animales o con cerdos, convivimos con ellos, pero no hacemos lo que ellos hacen, ¿sí? Ahí encontramos barro, encontramos muchas cosas, pero sabemos por dónde podemos pasar y qué podemos hacer. En nuestra sociedad pasa algo similar. ¿Cómo nosotros realmente tenemos que desarrollar las capacidades para no dejarnos llevar por eso que le gusta el agregado psicológico? Por eso nos alimentamos mal, nos vestimos mal, tenemos malas relaciones con las personas, tenemos una mala relación con nuestra madre naturaleza. Recordemos que eso lo mencionábamos. ¿Y cuál es el resultado de eso? O que tenemos tiempos muy secos o que tenemos tiempos muy lluviosos. ¿Y qué pasa con eso? Pues que tenemos desastres o no conseguimos alimentos cuando son tiempos muy secos o cuando llueve mucho, pues no dejamos que los alimentos pues se produzcan. Entonces, ahí empezamos a ver lo que realmente está pasando con respecto a lo que es nuestra sociedad. Por eso entonces, qué interesante es que veamos nosotros en el contenido de esta explicación que nos entrega el venerable arcángel y maestro Samael Aun Weor sobre la imitación. Aquí nos está haciendo referencia puntualmente a que nosotros por miedo, entonces perdemos esa libre iniciativa, pero es que tampoco tenemos libre iniciativa, entonces estamos más perdidos que lo que él nos describe acá. El temor se disfraza de amor. Y aquí viene algo muy interesante porque tenemos que ser muy reflexivos y muy críticos al reconocer que muchas veces como hijos decimos que amamos, pero en el fondo lo que sentimos es miedo, temor al regaño, a que me señalen, al castigo, y en muchos otros escenarios de la vida cotidiana pasa lo mismo. En las relaciones de pareja, ¿qué es lo que está ocurriendo y que ha venido ocurriendo siempre? Que no hemos querido aceptar que no somos capaces de dedicar el tiempo suficiente para conocernos y conocer a la otra persona y ahí sí entablar una relación para que después no hayan conflictos, para que no haya violencia intrafamiliar, para que no haya maltrato psicológico, para que no haya discriminación, para que no hayan divorcios, para que no haya niños abandonados, etcétera. Entonces, aquí el maestro nos está haciendo muy cruel, muy realista en decirnos que nosotros siempre disfrazamos el amor, pero en el fondo estamos temerosos de sentirnos solos, de no tener compañía, de no tener dinero, de no tener reconocimiento, de no tener prestigio, de llevar una vida de pronto diferente, soltera, en otras condiciones, o de pronto tomar una mejor decisión al momento de formalizar un matrimonio con otra persona, etcétera. Entonces, para que nos cuestionemos y empecemos a analizar en nosotros mismos cuáles son los momentos de nuestra vida cotidiana que el temor nos impide tomar una decisión y decimos que eso es amor, supuestamente. ¿Cómo buscamos entonces nosotros permanentemente afuera lo que supuestamente nos va a complementar?
Y resulta que eso no se busca afuera, eso tenemos es que buscarlo dentro de nosotros. Y aquí el maestro nos da una cantidad de ejemplos infinitos, muy concretos y reales, para que ratifiquemos que nosotros realmente siempre estamos más pendientes de lo que está fuera de nosotros y olvidamos rotundamente lo que está dentro de nosotros en relación con esa misma posibilidad de hacer las cosas que nos gusta hacer para que seamos felices, de formarnos académicamente o informalmente o virtualmente en lo que nos gusta, en las capacidades y habilidades que tenemos para que ejerzamos una muy buena profesión. No somos capaces realmente de decirle a nuestros hijos, no te preocupes por ese error, vamos a corregirlo, vamos a entenderlo para que no se vuelva a presentar, pero es normal que tengas dudas, que te equivoques, que no tengan la información y no dejar que nuestros hijos o nuestros familiares busquen la información afuera, cuando saben que la tienen dentro de su hogar, en el ejemplo de madre, de padre, de hermana, de hijo, etcétera. Que seamos capaces de mostrarle a nuestros hijos, a nuestros hermanitos, a nuestros sobrinos, a nuestros estudiantes, que la información la vamos a encontrar de adentro hacia afuera, sin importar los señalamientos de las demás personas. Y entonces allí es interesante lo que el maestro nos describe porque tenemos que aprender a crear, no a copiar. Y somos unos excelentes copiadores de modelos de sistemas políticos, de modelos de transporte, de un poco de cosas que no son todas negativas, claro está, porque pues la formación académica y la ilustración pues ayudan muchísimo, pero nos hemos desbordado en ese proceso de limitar nuestra capacidad creativa y autenticidad para copiar lo que los demás hacen. Entonces, como a mí me educaron así, así voy a educar. Como a mí me enseñaron esto, entonces así es como lo voy a hacer. Como a mí me dijeron que esa era la mejor manera de tener dinero, pues así lo voy a hacer. Y cuando realmente exploramos y buscamos después de cierto tiempo, después de cierta edad, decimos, ay, es que debí haber hecho esto. Ay, es que lo otro, y venimos con lamentaciones. Entonces estamos todo el tiempo en esas contradicciones. Y el maestro por eso nos invita a que busquemos ese proceso de creación dentro de nosotros mismos. Creemos las posibilidades de acuerdo a nuestras habilidades. Enseñémosle a nuestros sobrinos, a nuestros hijos, a nuestros hermanos menores, a que realmente sean capaces de crear las posibilidades de su propia vida, saliéndonos de los esquemas mecanicistas. No quiere decir que ahora les digamos, no, no vaya a estudiar, no vaya a la universidad, no busque un trabajo. No, claro, pero que realmente lo hagamos con estos fundamentos. Por eso el maestro en este capítulo nos insiste en que la educación fundamental es vital. Si nosotros que nos estamos acercando a la exploración de este libro, que ustedes y nosotros lo estamos estudiando así detenidamente, estamos encontrando este fundamento, este tesoro maravilloso, compartámoslo con lo demás. Seamos el ejemplo vivo de esta verdadera transformación, de esta creación y no salimos de la imitación. Así que de esta manera, pues tenemos la oportunidad de estudiar un agregado psicológico, que es el miedo, y empezar a entender las características puntuales del mismo. Tiene sus matices. Por eso decíamos, o en algunos momentos de los estudios de los diferentes módulos, que si prestábamos atención, nos daríamos cuenta que vamos a estudiar unos agregados psicológicos, es decir, los que deberíamos empezar a trabajar para que profundicemos, obviamente, en los demás aspectos o matices que en nosotros se desarrollan para poderlo identificar. Aquí nos están enseñando eso. Tanto padres de familia como personas ya mayores, pues nosotros tenemos una gran misión, y por ahí algo mencionaba nuestro hermano Urania, que tenemos la misión de que las generaciones que vienen pues aprendan de nosotros ese propósito del despertar de la conciencia. Necesitamos el despertar de la conciencia. Y hay unos saberes que se deben integrar dentro del proceso académico, no solo de esa dialéctica materialista, no. Tenemos que empezar con esa dialéctica del ser y que define la educación fundamental como una ciencia. Y es bonito porque aquí nos lo dice el libro, porque es la ciencia de la conciencia. Conciencia. Por eso la gnosis tiene 4 pilares, recordemos: ciencia, arte, filosofía, la mística, religión. La ciencia nos enseña ¿qué? ¿A qué nos enseña?
a conocer, ¿sí? A conocer aspectos y realmente definir. Dentro del campo académico, sin la ciencia, pues no podríamos avanzar. La medicina no pudiese haber llegado a donde estamos, ni haberse desarrollado ciertas máquinas a través de la invención, pues para poder diagnosticar ciertas enfermedades. Pero como no hay conciencia, solo unos pocos pueden acceder a esos servicios, cuando un sistema de salud en todos los países del mundo no debería negar un servicio de esa magnitud para que la persona se cure, porque en últimas el mismo sistema le sirve más que se enferme la persona y no que acceda a estos servicios, porque entonces no, solo aquellos que tienen dinero. Entonces eso es inconsciencia e infraconsciencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque se le está negando o se le niega la oportunidad a todas las personas a que tengan una salud digna, ¿sí? ¿Cómo se van a negar algunas personas que pertenecen a la política o a esos ámbitos de que en cualquier país, sin ningún distingo, tenga un sistema de salud realmente consciente para que vivamos tranquilos o se pueda acceder a una educación real? Si lo público debe tener sus instituciones, lo privado también lo puede hacer, pero hay que buscar el equilibrio. Entonces, esto es lo bonito, porque también se habla que el rol de los maestros, de los padre y madre, maestros o maestras, el rol principal es enseñar a nuestros niños, niñas o niños a que despierten conciencia. Aquí vamos a estudiar los ciclos septenarios de la vida, los primeros 7 años de vida, que son fundamentales en el desarrollo de la personalidad. Y de ahí en adelante lo que se va a desarrollar en la adolescencia, luego en la adultez, lo que se haga en los primeros años de vida, aún, como nos decían en el prefacio, antes de la concepción. Porque si no se tiene en cuenta qué vamos a nosotros a crear, qué se va a desarrollar en esa criatura que va a llegar al mundo, después vamos a decir, pero ¿por qué esa niña o ese niño o ese joven se convirtió en lo que es hoy en día? ¿Por qué no pensamos, bueno, ¿por qué no reflexiono para que ese niño y esa niña llegara a hacer eso? ¿Qué hicimos para que se dieran las condiciones para que sean lo que son hoy en día? Por eso el ser humano tiene miedo, es decir, tenemos miedo a la vida, porque no nos queremos enfrentar a ella. Si tenemos problemas de dinero, estamos mal o tristes. Si tenemos mucho dinero, también porque no sabemos qué hacer con él. Aún teniendo buen dinero para darnos un buen servicio de salud, una buena alimentación, y no lo hacemos. Vivimos esclavos del dinero. Queremos hacer mucho más dinero y no nos damos cuenta que necesitamos descansar, necesitamos viajar, necesitamos tener una buena alimentación, unos buenos descansos. Le tenemos miedo a la muerte. Nacemos, pero nunca pensamos que vamos a morir. Y la muerte hace el proceso de la vida misma. Recordemos que son 108 existencias durante 3000 ciclos. Eso es antropología esotérica, pero ya lo hemos hablado, lo hablamos específicamente en ese nivel en el catecismo gnóstico develado. Miedo al qué dirán, al dice que se dice, a la chismografía, que si él tiene, ¿por qué yo no tengo ese carro? ¿Sí? Que si él come así, ¿por qué no puedo comer así? ¿Ah? ¿Cuál es el problema? Que si este se identifica con esta ideología política, entonces a mí no me sirve, pero si me identifico con este al otro tampoco le sirve. Entonces estamos en un movimiento pendular que ni siquiera nos damos cuenta que el mejor partido que podemos tomar es el nuestro ser, primero, antes que nada, aprendernos a gobernar a nosotros mismos, para que así de esa manera, con el ejemplo, porque vale más que el precepto, y este libro nos lo va a ratificar, este maravilloso módulo, es que sin el ejemplo, cualquier palabra que nosotros emitamos pues no tiene ningún sentido. A perder el empleo tenemos miedo, a violar los reglamentos le tenemos miedo, a que alguien le quite el cónyuge, le robe la cónyuge, etcétera, etcétera, cuando no nos preguntamos, bueno, si pasó eso, ¿qué es lo que estoy haciendo realmente? Entonces el miedo nos dice, ¿será que merecía esa persona? ¿O será que la otra persona es la que tiene la culpa? No, nunca revisamos realmente el origen, y aquí nos están explicando de una forma muy práctica qué es el miedo, cómo se desarrolla en nosotros, socialmente, cuáles son sus características principales. Y ahí es donde tenemos que empezar, porque se nos van a ir develando los niveles de la mente. ¿El miedo en dónde? La memoria. El maestro le dice que es el sepulcro, y el sepulcro es donde están acumulados. En la memoria está lo que decíamos hace un momento, eso que aprendimos en noveno de bachillerato, que fue el álgebra de Baldor.
y que no nos acordamos está en la memoria mecánica, ya no lo utilizamos. De pronto decidimos estudiar ingeniería o abogacía, pero terminamos siendo o desarrollando otra labor. O en medio de ese proceso encontramos nuestra verdadera vocación, también se puede dar. Sí, estudié medicina, pero realmente medicina no era lo que iba a desarrollar, pero la medicina me dio la oportunidad de poder llegar al punto que necesitaba. Eso es otra cosa diferente. Por eso tenemos que ser integrales en este proceso de estudio y la educación fundamental de por sí nos va a enseñar a ser integrales. Entonces ya vamos conociendo el maestro cómo nos amplía el concepto de educación, no solamente en el esquema formal que conocemos de nuestros sistemas académicos, sino ese proceso de orientación y de ejemplo que como adultos debemos darle a los más jóvenes y que nosotros mismos también podemos plantear y organizar ese proceso de educación fundamental a partir de este proceso tan importante. Nos llama también la atención para ya concluir entonces lo que ha sido la reflexión de esta lección, que el maestro nos dice que cuando ya somos capaces de conocer toda serie de imitaciones, cuando ya hemos analizado detenidamente cada una de las imitaciones, nos hacemos conscientes de ellas y como consecuencia lógica, nace entonces en nosotros en forma espontánea el poder de crear. Lo mismo que estamos haciendo nosotros para entender el agregado psicológico implica que entendamos ese agregado psicológico que nos obliga a que estemos copiando e imitando a los demás. Cuando ya aceptamos, reconocemos y entendemos que vivimos copiando a los demás, que vivimos imitando unas costumbres terribles, unas herencias familiares perjudiciales, entonces ya empezamos nosotros a cambiar ese proceso. Si nosotros no aceptamos, no entendemos, no comprendemos ese proceso, nos vamos a quedar allí mecanizados todo el tiempo. Nos vamos a robustecer equivocadamente en esas formas, en esas costumbres, en esas tradiciones, en esa supuesta herencia de familia, y allí los esquemas se siguen haciendo mucho más robustos y no salimos de esa cuadrícula en la que nos hemos formado. Miren la imagen que acompaña la frase. Por más cosas distintas que veamos, pero seguimos allí impregnados en el mismo esquema. Hay que salir de esos procesos. El maestro nos invita a que esa es la psicología revolucionaria. Esa es la revolución en la que nosotros debemos involucrarnos en el día a día. ¿Qué debemos crear? Unas formas distintas de pensar, de sentir y de actuar. Debemos crear realmente en nosotros la posibilidad de ser sinceros al 100%. De ser honestos, de ser humildes, de ser capaces de entender la situación del otro, de ser pacientes, de manejar una tranquilidad verdadera en nuestra vida cotidiana, de ser coherentes. Creemos esas posibilidades en nosotros mismos. Están aquí adentro, lo que pasa es que están por allá enredadas en otras cosas y nos están dando las herramientas fundamentales para que empecemos a hacer esa comprobación en nosotros mismos en este instante. Nosotros, todos los que estamos en esta sala aquí reunidos hoy virtualmente, nos están dando esta posibilidad, nos están entregando esta información. Adaptémosla, recibámosla y hagámosla desde este mismo instante algo vivo, real, que nuestros comportamientos hablen de ello, que nuestros sentimientos expresen eso, que nuestras ideas, la manera como hablamos, dé cuenta de este aprendizaje, de esta educación que estamos recibiendo. Y vamos a ver unos resultados maravillosos en nuestra familia, en nuestro lugar de trabajo, en el negocio donde trabajamos, en la calle, en todo lado. Eso matemáticamente aquí el maestro nos dice, como consecuencia lógica, vamos a ver los resultados. Y esperamos entonces que en este propósito de entender todo lo que el maestro aquí nos está explicando, nosotros sigamos viendo esos grandes resultados, pero solamente con el compromiso serio y real que cada uno de nosotros lo va a empezar a vivenciar. Eso es fundamental. Por eso el crear como pilar, el arte nos enseña a crear, ¿no? Vemos grandes esculturas, vemos que se plasman desde la arquitectura o la misma naturaleza, nos muestra cómo es la creación. La ciencia nos enseña a conocer, ¿no? Y por eso se habla de conciencia. Ahí está el poder del crear. Eso es algo maravilloso, pues que básicamente dentro del proceso de la vida cotidiana, del desarrollo de nuestras actividades, si nos damos cuenta o llegamos al punto dentro del proceso del despertar y básicamente
no solo aceptar o reconocer que nos hemos equivocado, sino que utilizamos eso para darnos cuenta qué es lo que hace el agregado psicológico, vamos a encontrar una ruta poderosa y bien significativa dentro de ese propósito del despertar, porque el agregado psicológico es eso que no estamos viendo, pero el momento del despertar nos damos cuenta y decimos, es que me hace hacer este tipo de cosas, no manejo bien el dinero, no tengo buena disponibilidad hacia las otras personas, entonces ahí ya tenemos algún aspecto que se denomina ver claramente, clara videncia, estoy viendo al agregado, o escucho muy bien porque se habla a nivel experimental se habla del saber escuchar, pero en términos trascendentales se habla de la clara audiencia, oír claramente. ¿Para qué tengo los sentidos? No los tengo solamente ahí, la vista, el oído, el olfato, el gusto, el tacto, porque de forma trascendente cuando la conciencia está en nosotros, pues se transforman radicalmente. Tienen un posicionamiento muy diferente no solo fuera de nosotros, sino dentro de nosotros. Ese es el poder de crear. Ya no hablamos de una imaginación mecánica, que es otro nivel de la mente, pero que es subconsciente. Los 49 niveles de la mente, ¿dónde están? Ya nos están dando información. Memoria es uno de ellos. Imaginación es otro nivel de la mente. La palabra es otro nivel de la mente. ¿Sí? Y así sucesivamente. Si somos juiciosos, estudiando este libro, ahí se van develando esos niveles de la mente. Porque una cosa es decir, sí, los 49 niveles de la mente, pero ¿cuáles son? Enumerémoslos. ¿Cuáles son? Este. Es decir, memoria, uno, imaginación, otro, la palabra, otro, y así sucesivamente. Los mismos sentidos, vista, oído, olfato, gusto, tacto, tienen que ver con esos niveles de la mente, y así sucesivamente. Entonces ya lo que creíamos que no podíamos ver ya se ve, entonces ya vemos claramente, ¿sí? Entonces, ¿quién es el que nos está enseñando ese propósito? El ser, la misma conciencia. ¿Cómo se devela como conciencia? ¿Sí? Y eso es lo que nos va a enseñar este libro maravilloso para que vivamos una vida mejor. Ese es el objetivo. Así que en estos momentos vamos a abrir el micrófono a nuestras hermanas y hermanos para que nos puedan comentar dudas, inquietudes, aportes o aspectos importantes de estas maravillosas lecciones que nos permiten avanzar en nuestro propósito de vida. Creo que el hermano Eliseo ha habilitado el micrófono. Hermano Eliseo. Bueno, mientras confirmamos la participación, recordemos, tenemos la manita en la parte inferior, podemos dar clic en la manita para solicitar la intervención y así de esa manera tener la oportunidad de poder compartir nuestras apreciaciones con respecto a esta maravillosa lección de la imitación. Recuerden que cualquiera de ustedes puede participar, puede abrir el micrófono, hacer su intervención, qué le pareció, qué le gustó, qué le llamó la atención de lo que nos dijo aquí el maestro o de esta frase en particular o de la anterior. Lo importante es que también en este espacio ustedes compartan su sentir. Hermana Estela y hermano José desde El Salvador, los escuchamos. Gracias. Sí, comentar nada más sobre este tema que habla el maestro sobre que los estudiantes se preocupan por solo pasar el año, otros se preocupan por sacar solo buenas notas, ¿verdad? Pero el maestro habla del despertar de la conciencia, de cuestionarnos de momento a momento por qué estudiamos, para qué estudiamos, ¿verdad? Y allí en esas preguntas es que nosotros vamos desarrollando la forma de pensar, ¿verdad? Es un esquema nuevo definitivamente. Sí, yo personalmente estoy de acuerdo que todos tenemos que estudiar al menos una profesión. Como ya lo explicó por ahí Urania, el problema es el sistema, que no se preocupa por clasificar la vocación de cada estudiante, pues, porque de esa manera no todos traen para ser físicos,
para ser ingenieros, que les gustan las matemáticas y las físicas. Hay quienes tienen facilidad para eso, pero hay otros que no, tienen facilidades para el arte, para la lingüística, para los idiomas, ¿verdad? Entonces, todo eso nos enseña este conocimiento tan maravilloso, como le llama Jesús, de la gnosis, ¿verdad? Nos enseña a cuestionarnos el por qué y el para qué, y ahí encontramos nuestra vocación. Uno con los hijos se da cuenta que son diferentes, ¿verdad? A uno le gustan las matemáticas, al otro le va a gustar ser chef, por ejemplo. Pero hay buenos chefs, ¿verdad? Y que se pueden dar un nivel de vida, pues, porque la idea es cubrir nuestras necesidades. Entonces, la importancia, pues, de que el estudio académico no solo es pasar el año o sacar buenas notas. Hay gente que iba con 6, con 7 y que a la hora de enfrentar la vida, pues, logran triunfar. Y aquel que llevaba 10 no lo logra. ¿Y dónde está eso? La diferencia. Muchas veces es ese cuestionamiento, ¿verdad? Pero interesante que el maestro va encaminando estos temas hacia el despertar de la conciencia. Hasta ahí mi participación. Por aquí va a hablar un poco Estelita. Sí, buenas noches. Muy interesante este libro del venerable maestro Samael. Cada vez que estudiamos sus obras, nos pone con ese anhelo de querer, nos entusiasma, decir, voy a trabajar, porque uno ve muy hermosa la enseñanza, ¿verdad? Pero este libro considero que es como un lineamiento que nos ayuda a nosotros como padres, ¿verdad? A los que ahorita, digamos, en un momento determinado ya fuimos padres, y a todos ya somos padres, ¿verdad? Y en un momento determinado, a los jóvenes que nos escuchan, esto es algo muy, muy especial, pues nos da esa capacidad de poder en un momento determinado ser la diferencia, porque cada uno de nosotros venimos a veces de familias que son disfuncionales, que, como decía Lucy, tuvieron una forma de educarnos y no fue la más adecuada, porque en un momento determinado, sí, nosotros no fuimos personas negativas, malas, drogos o malas personas, pero ¿por qué? Porque nos castigaron, pero no fuimos eso porque tuvimos miedo. Y entonces ahí, bajo ese contexto, en un momento determinado, estamos mal, porque no nos permitió, la educación que nos dieron nuestros padres no fue la correcta. Entonces ahora nosotros tenemos que hacer la diferencia y contribuir con nuestros hijos a ayudarles a que sean mejores padres y que se rompan esos ciclos, esas formas que nosotros hemos venido criándolo y puedan ser diferentes a nosotros. Y es eso importante enseñarles a cada joven, ¿verdad? A que es necesario de que en un momento determinado pueda cuestionar algo, ya sea en la escuela, ya sea en el lugar donde se congrega, ya sea con los amigos, y no tenga ese temor a decir que algo no le parece porque tiene miedo. Y eso es importante, porque es el miedo el que nos limita, el que no nos permite crear, el que no nos permite tener iniciativa. Eso solamente. Muchas gracias, hermanos, desde El Salvador por compartir sus apreciaciones con respecto a estas reflexiones que nos entrega el maestro Samael en esta lección sobre la imitación. ¿Alguna otra hermana o hermano que quiera participar en este momento para hacer su apreciación? Y entraríamos entonces a las conclusiones de la sesión de hoy. De igual manera, recuerden que si quieren solicitar la palabra antes de finalizar la sesión, lo pueden hacer. Lo importante es poder compartir a través de las experiencias de vida, pues, de cada uno de nosotros. ¿Cómo podríamos nosotros corroborar esta información que nos entrega el maestro en los libros? Y dentro de esa experimentación, así hayan sido cosas malas como podríamos denominar como buenas, pero lo importante es que nos van a servir para el propósito de estudio y que realmente
podamos palpar las bondades del ser. Hermano Urania tiene la palabra. Pues sí, solo quería comentar sobre un aspecto que se da y es bastante común, es el hecho de que muchas veces los hijos quieren imitar al padre de familia o a la madre de familia, que como el papá fue o es doctor, entonces el hijo quiere imitarlo y quiere ser doctor. O o que es policía, entonces el hijo quiere imitarlo y quiere ser policía. En eso se pierde en sí la libre iniciativa o la vocación para lo que realmente nosotros traemos. Y también se da el caso de que nosotros como padres queremos imponerle a nuestros hijos qué es lo que tienen que estudiar o qué es lo que tienen que hacer en la vida. Y así yo me he dado cuenta de muchos casos donde los padres le exigen al hijo que sea doctor, que sea ingeniero o que sea contador, que sea abogado, cuando en realidad los hijos no quieren ser eso y lo estudian y se convierten en profesionales a la fuerza, se podría decir, y por ende pues no desarrollan bien su profesión. Y estos profesionales son los que muchas veces cometen muchos errores, se ven envueltos en muchos problemas, a veces de tipo delictivo, por no haber estudiado realmente o por no haber desarrollado realmente su vocación. Entonces, lastimosamente, como se lo dice el prólogo del libro, nos enseñan, nos educan sobre muchas cosas, muchas materias, mucha teoría, pero lastimosamente no nos educan sobre una preparación para la vida. No se nos da una preparación para la vida. Entonces traemos a nuestros hijos al mundo y ni siquiera estamos capacitados para poderlos educar. Y ese es un gran problema que hoy hay en nuestra sociedad y que, bueno, a través del tiempo ha sido un gran problema. Y qué maravilloso fuera que se brindara ese tipo de educación en las escuelas o en todas las instituciones para que los jóvenes se eduquen y se preparen antes de dar vida a un nuevo ser humano, solamente. Perfecto, estimado hermano Urania, interesante aporte. Y básicamente independiente, si no tuvimos la oportunidad de jóvenes de desarrollar o entender que en ese momento de pronto estábamos equivocados, no quiere decir que a la edad que estemos pues no lo podamos hacer, también lo podemos hacer y restituir el orden en nosotros. Pero las nuevas generaciones requieren de nuestra parte que a través del ejemplo se les entregue realmente a través del ejemplo se entregan los valores que necesitan para que ellos puedan continuar a través de ese propósito del despertar de la conciencia. Si despertáramos conciencia, no hubiesen ni siquiera guerras en el mundo, ¿sí? Por miedo se desarrollan las guerras en el mundo, por tener el poder, la codicia, está asociada al miedo. Entonces esos son los resultados que vemos. Hermano Santos, tiene la palabra, por favor. Sí, lo que quiero expresar es nada más una, digamos, pequeña conclusión que he sacado con respecto a lo que se ha vertido y se ha escuchado, que la imitación produce seres infelices. Eso. Perfecto, hermano Santos. Importantísimo eso que acaba de decir, claro. Cuando no encontramos nuestra verdadera identidad,
cuando no somos libres realmente, no tenemos libre iniciativa. ¿Quién nos da la libre iniciativa? El ser, la conciencia nos da la libre iniciativa. ¿Libre de qué? Del orgullo, de la pereza, de la lujuria, del chisme, del dice que se dice, la vanidad, etcétera, 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 etcétera. El ser es el ser y aquí lo define el maestro en una lección. Es el ser y la razón del ser es el mismo ser. Es decir, es una sola cosa, no son muchas. El agregado sí son muchos. Y aquí vamos a empezar a conocer un poco esos aspectos que diferencian o que nos pueden confundir, porque el ser nada tiene que ver con el agregado psicológico. Es muy diferente en alguna literatura que se hable del yo soy, pero eso es diferente hablar a los yoes o a los agregados psicológicos, porque ese yo soy, el mismo maestro, nuestro gran Kabir Jesús el Cristo hablaba de ese yo soy, pero sobre lo que relaciona o lo que tiene que ver con el ser, que es muy diferente. Por eso, dentro de estas conclusiones para esta noche, tenemos que definir unos ítems importantes. El primero, la educación fundamental es indispensable para nuestra interconexión con la vida. No nos están hablando solo del mundo exterior, sino nos están hablando de la mente, de lo que somos psicológicamente. Y si llegamos a ese propósito de darnos cuenta que partiendo de nuestra psicología particular podemos palpar y darnos cuenta de nuestra verdadera espiritualidad, que es la conciencia en nosotros, todo cambia. El mundo cambiaría. Si no cambiamos nosotros, no cambia la sociedad. Eso nos lo enseña la doctrina del Cristo social. Si queremos que el mundo cambie, tenemos que cambiar nosotros como individuos. La suma de individuos es la sociedad. ¿Cuál es el reflejo de nuestra sociedad? ¿Por qué tenemos nuestros gobernantes? ¿Por qué llegan? ¿O por qué algunas personas están por encima de otras? Pues analicémoslo muy bien. Vayamos un poco más allá del concepto y veamos la realidad de lo que está pasando en el mundo. Y luego después no estemos inconformes o digamos que entonces si pasa esto en nuestro país, en el otro no puede pasar, o si realmente porque tenemos esos gobernantes entonces no podemos ser felices. No, nosotros tenemos que ser felices todo el tiempo. El hermano Santos dijo algo muy importante: la imitación nos hace seres infelices. ¿Qué quiere decir? Que nunca hemos buscado la felicidad. No sabemos qué es la felicidad porque la felicidad no es una palabra, ¿sí? La felicidad no se define por algo que tengamos, ¿no? La felicidad se define por el estado en el que nos encontremos. Nuestro potencial humano, otro ítem importante, depende también de lo que consumimos psicológicamente. ¿Qué consumimos psicológicamente? No solo los alimentos, si nos alimentamos mal, pura comida chatarra, ¿sí? Puro alimento ultraprocesado y la naturaleza produciendo unos alimentos formidables, pero aún así, como no la cuidamos, pues el tipo de productos que la madre naturaleza también está entregando no son los mejores, porque estamos utilizando abonos que no son orgánicos o que realmente no son abonos, pues están envenenando la tierra. ¿Y cuál es el resultado? Pues los tipos de alimentos que en su mayoría pues estamos consumiendo. Entonces, el aire, ¿qué tipo de aire consumimos? Ese es otro alimento contaminado. Ya estamos viendo que la ciencia nos está entregando la capacidad de hacer una transición energética. ¿Y por qué no la queremos hacer? ¿Por qué queremos seguir sacando oro o sacando petróleo cuando sabemos que si hacemos eso la naturaleza empieza a moverse? Ah, que por qué tiembla mucho. Ah, que por qué pasan estos movimientos telúricos. Ay, que el mar no se comporta bien. ¿Y por qué no decimos nosotros era que nos estamos comportando mal con la madre naturaleza para que ella reaccione de esa manera? Y ahora el alimento, el tercer alimento, que es psicológico. ¿Qué consumimos psicológicamente? ¿Qué tipo de sensaciones llegan a nosotros? Visuales, auditivas, olfativas, gustativas o tactivas. Esa es una clave maravillosa para darnos cuenta cómo el agregado psicológico nos manda mensajes. Cómo ellos aprovechan toda nuestra capacidad psicológica para mantenernos dormidos. Entonces, ahí vamos a encontrar las claves maravillosas. Debemos dejar de ser autómatas y comencemos a cuestionar activamente nuestro propósito de la vida cotidiana. ¿Quiénes somos? ¿Para dónde vamos? ¿Cuál es el objetivo de nuestra existencia? ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál es la razón de nuestro propósito en el rol que desarrollamos en la sociedad? El servicio. Si tenemos un negocio, ¿qué servicio le entregamos a la gente?
¿Qué producto le entregamos a la gente? ¿Es justo lo que estamos haciendo? ¿O el propósito único es vender un producto simplemente para llenarnos los bolsillos de dinero, pero no le estamos brindando un servicio a las personas real, que realmente o se alimenten bien o accedan a buenas medicinas, o de nuestra parte por lo menos reciban un saludo, no simplemente porque me muestren el billete, entonces ya con eso no. Nosotros nos relacionamos, no es que dependamos de todos, pero sí tenemos un propósito en esta vida. Y aquí nos están diciendo que si pedimos ayuda, pues también tenemos que ayudar. Y este propósito con el que nos plantea el maestro el desarrollo de estas lecciones, pues es para que realmente esto se vuelva vívido en cada uno de nosotros y entendamos que algunas de las experiencias o conclusiones que llegamos con estos estudios es que debemos liberarnos del temor para transformar nuestros pensamientos, sentimientos y acciones en espontaneidad y libre iniciativa. Dejemos a un lado el miedo, reconozcamos que podemos opinar, que podemos realmente expresar lo que necesitamos decir de una forma respetuosa, armonizada, etcétera. También podemos concluir que el miedo es la raíz psicológica de la imitación y perdemos la capacidad de ser originales. Si nosotros realmente estamos en estos estudios es para que lo que vamos entendiendo de los libros lo vamos aplicando en nuestra vida cotidiana. Entonces ya a partir de hoy el miedo no va a ser parte de nuestras situaciones cotidianas. Y por último, consideramos también que debemos comprender lo que imitamos para que surja el poder creativo. Son algunas de las formas como podemos destacar de una manera muy interesante todo lo que nos ha explicado en estas 3 primeras lecciones el maestro en este libro, y por eso pues es interesante que ustedes sigan también en ese estudio permanente y reflexión del contenido de este gran material. Por eso para la próxima sesión, que se va a desarrollar el próximo 25 de junio del 2026, que es la sesión 2, vamos a tener 3 lecciones importantes. La lección 3, las autoridades. La lección 4, la disciplina. Y la lección 5, qué pensar y cómo pensar. Pues aquí vamos a este nivel, empezar a ahondar sobre lo que nos dice el maestro, que debemos empezar con el cerebro intelectual del trabajo. Si no cambiamos nuestra forma de pensar, no vamos a cambiar ni siquiera nuestra forma de sentir y de actuar. Pero ¿qué pensar y cómo pensar? Porque el pensamiento es fundamental en este propósito de trabajo. ¿Y cómo podemos llegar a un intelectual superior? ¿Sí? A una razón objetiva que nos permita discernir todos estos aspectos y nuestra dialéctica se revolucione. Es decir, poder compartir este conocimiento de lo que experimentemos y vivamos una vida mejor. Entonces, recuerden, hermanas y hermanos, que a través del chat que tenemos creado para este proceso, ustedes pueden compartir también sus apreciaciones de acuerdo a la lectura que vayan haciendo de las lecciones y siempre estar ahí muy al tanto de las publicaciones que compartimos y seguir en este propósito serio de estudiar y entender lo que nos plantea aquí el maestro en lo que estamos organizando en el marco del proceso de instrucción virtual de antecámara y primera cámara de la enseñanza gnóstica samaeliana. Así que muchísimas gracias por participar en esta sesión. Y de igual manera un agradecimiento muy especial a todos los participantes de parte de la Iglesia Gnóstica Cristiana Universal de El Salvador, de la Escuela Samaeliana de Estudios Gnósticos del Salvador, de la Asociación de la Hermandad Gnóstica del Salvador y de la Asociación Centro de Educación Gnóstica Samaeliana. Agradecemos infinitamente la presencia en este proceso de instrucción virtual de antecámara, ahora de primera cámara, de la enseñanza gnóstica samaeliana. Bueno, ven nuestras redes sociales en pantalla, los contactos y un agradecimiento muy especial de nuestra parte por poder compartir estos aspectos de la vida cotidiana al tenor de la enseñanza gnóstica samaeliana. Muchísimas gracias, hermanas y hermanos, nuevamente por participar esta noche. Los esperamos en la próxima oportunidad. Un buen descanso y paz inverencial. Paz inverencial. Paz inverencial. Feliz noche. Gracias. Paz inverencial. Feliz noche. Buenas noches, que descansen.